Amigos de Despierta con CDN, regresamos con más. Como todos los miércoles tenemos almuerzo especial del periódico El Caribe y de CDN Canal 37. En nuestro espacio tenemos el gusto y damos la más cordial bienvenida al señor Roberto Casá, director del Archivo General de la Nación. Es un gusto para nosotros tenerlo acá. Bienvenido una vez más a nuestra casa. Muchas gracias por la gentil invitación de ustedes. Muchas gracias. Don Roberto, y qué feliz coincidencia que su presencia aquí coincide con la celebración de la Feria del Libro de Historia Dominicana, que comenzó el pasado lunes. ¿Cómo va eso? Yo diría que ha comenzado muy bien porque ayer el homenajeado Dagoberto Tejeda dio una conferencia magistral, extraordinaria, donde él rememora las circunstancias del folclore y de su propia vida, de su propia obra, y se hizo una presentación de un grupo de guloyas, de manera que en principio cada día, como es una feria dedicada a la literatura del folclore, son ferias del libro y entonces nosotros las hacemos temáticas cada año. Este año ha sido dedicada al folclore. Entonces, bueno, hay una exposición de esos libros, se van a hacer o ya se han hecho ediciones de libros de folclore desconocidos prácticamente, como el primer libro propiamente de folclore escrito en este país en 1927 por Julio Arseno en Puerto Plata. Es decir, es una revisión que se hace como parte de nuestro trabajo editorial. De manera que sí, hay novedades, siempre hay novedades, aparte de las del archivo. Se da la oportunidad a los autores en temas históricos de llevar sus libros y varios de ellos los van a llevar con presentaciones al efecto. Es hasta el viernes próximo y es abierta al público. Absolutamente, y es el día entero. O sea, hasta la noche hay actividades. Sí, sí. Don Roberto, me sorprendió un poco cuando asistí a la entrega del premio del libro, de la Feria del Libro, que me entero que ustedes en el archivo editan libros de autores dominicanos. ¿Cómo funciona ese proceso? Y también me llama la atención, ¿tienen recursos para hacerlo? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo los escritores pueden acercarse al Archivo General de la Nación? Sí, nosotros estamos abiertos absolutamente a todo el interesado en publicar un libro que tenga un mínimo de relación con temas históricos. Por ejemplo, ese libro que ganó el premio León Jiménez de Amadeo Julián es sobre temas de la colonia, temas económicos de la época colonial. Entonces, bueno, son cosas que corresponden a nosotros. La línea editorial nuestra es bastante amplia, eso sí. Publicamos recopilaciones documentales. Por ejemplo, Genaro Rodríguez tiene una serie larga de documentos de la época colonial, particularmente de los siglos XVI y XVII. Raimundo González ha publicado reales cédulas, por ejemplo, también otra línea de edición de fuentes. Y Andrés Blanco ha publicado decenas de libros, yo digo decenas, de recopilaciones de autores, de textos dispersos y perdidos a menudo. Esos son documentos, pero nosotros también publicamos obras de investigación actuales, publicamos también novelas históricas, hemos recuperado muchísimas novelas históricas que antes eran prácticamente desconocidas, gracias sobre todo a la acuciosidad de Andrés Blanco y de Cándido Gerón también. ¿Y el que quiera adquirir esos libros, se acerca al archivo, esos libros editados por ustedes? Sí, se pueden conseguir en el archivo, pero todos esos libros además están en la página web, en la plataforma web. Desde que sale un libro del archivo, se cuelga en la página web. ¿Lo puede acceder digital? Sí. ¿Gratuito? Total, y gratuito. Buenísimo. Sí. Y nosotros además no negociamos con los libros, no estoy llamando a que se vaya a buscar los libros de obsequio, pero nosotros vemos la cultura no como actividad económica, sino como servicio obligatorio de parte del Estado. Esa es la vocación, llevar el patrimonio cultural nacional que atesora el AGN, entre ellos biblioteca, por eso libros, porque nosotros manejamos el concepto de documento desde una perspectiva muy amplia, al servicio de la comunidad nacional. Y para eso, además de las publicaciones de libros impresos, en realidad tenemos un medio de comunicación mucho más eficiente, que es la plataforma informática de la institución. Fíjense, le doy un ejemplo. Nosotros tenemos unas 35 visitas presenciales a las salas de consultas al día. Bueno, pues en la página web del archivo entran cerca de 3.000 personas diarias. Wow, qué bueno. Es decir, 100 veces más. O sea que se da un servicio. Una parte incluso de esos interesados
en buscar datos y temas históricos y lecturas variadas, son jóvenes dominicanos en los Estados Unidos. Entonces, una vía también de comunicación con la comunidad dominicana en el exterior, que creo que es algo muy importante. Y son descargables los libros. Yo Sí, puedo sí. entrar, descargarlo y dejarlo en mi dispositivo. Todo se puede descargar, sí, así es. Qué bueno. Bueno, don Roberto, hace 5 años, en una entrevista que leí suya, publicada en uno de los medios de comunicación, usted planteaba que en el país, una observación que hacía, que en el país había como un desconocimiento profundo de la historia, y planteaba algunos cuestionamientos al modelo de enseñanza de la historia dominicana. Ya han transcurrido 5 años. Me gustaría saber si usted sigue pensando igual o si ha habido algún cambio en ese sentido y ojalá que haya sido positivo. ¿Usted todavía piensa así? Sí, pienso lo mismo que lo estábamos hablando ahorita hace unos minutos con el director a propósito de una exposición de primeras planas del periódico El Caribe, del desconocimiento de los jóvenes de la historia. Es un problema muy delicado, muy grave, yo diría que estratégico para el destino de la comunidad nacional, porque si un pueblo no conoce su pasado, su historia, no conoce su presente, o por lo menos no lo comprende, y menos se puede forjar ideas sobre el futuro. Yo no tengo respuestas ya de qué se debe hacer, no soy pedagogo, yo creo que es un tema de pedagogía, no es un tema de conocimiento histórico, porque, digamos, en términos generales la historia dominicana es conocida, ha sido tratada por diversos autores desde hace mucho tiempo, desde el siglo XIX. Desde luego podrán quedar muchísimos temas pendientes, no cabe duda, pero el hecho de que un joven no sepa quién es Francis Camaño es algo grave, no, yo diría alarmante. Entonces, yo pienso que seguramente hay que replantearse la estrategia pedagógica sobre la historia. Es algo que no está en manos de los historiadores. Nosotros producimos los textos, incluso muchos historiadores participamos en la elaboración de libros de texto. Por ejemplo, yo hice la historia social y económica con una finalidad eminentemente educativa y se ha usado mucho, pero no se soluciona el problema de la desconexión entre el momento de la enseñanza y la cotidianidad, la vida común de las personas. O sea, hay como una ruptura entre educación y vida normal. Aparte de que también el mismo proceso educativo yo entiendo que tiene deficiencias graves, deficiencias de contenido, pero sobre todo además yo pienso que deficiencias de concepción, por lo cual no se articula esta relación entre conocimiento y vida. Doctor, con relación a los fondos del archivo, ha sido una tarea dilatada en el tiempo la que está llevando el archivo de digitalizar, de preservar, de organizar. Pero ¿cuál es el estado actual de ese proceso que me imagino que nunca acaba? El acceso a los mismos, la preservación de la documentalidad e incluso si a nivel, no sé si se puede hacer o no, otra parte de nuestra historia que no está aquí, por ejemplo, los primeros 300 años que están en el archivo de India, ¿eso está ahí, articulaciones entre archivos para poder tener acceso a eso? Sí, fíjese, nosotros hemos hecho una labor, yo diría que enorme, de archivística y dentro de ella de la digitalización. Por ejemplo, toda la documentación, con excepciones de algunos fondos, hasta 1930 está digitalizada. El centro de cómputos nuestro tiene alrededor de 35 millones de imágenes digitalizadas. Yo pienso que hay pocos archivos nacionales en el mundo que tengan un acervo de esa naturaleza. En América Latina ninguno, eso es seguro. Entonces, bueno, eso es un material que está a disposición y es un material no solamente que está en bruto, está procesado desde el punto de vista archivístico porque se digitaliza con una nueva descripción, una descripción más ágil que la tradicional, más abierta a este mundo de la informática. Debo decirle que no solamente están los documentos textuales normales, sino que en nuestra página web, y los invito a consultarla, hay diversos materiales
Por ejemplo, tenemos una biblioteca digital dominicana hoy día con alrededor de 15.000 libros relativos a nuestro país fundamentalmente. Hemos hecho ya una biblioteca dominicana, pero no todo está digitalizado por razones obvias. Comenzamos con una biblioteca de 4.000 libros y tenemos hoy día 150.000 libros, o sea que es una de las mejores bibliotecas relativas a nuestro país. Yo diría que facilita la labor del investigador, pero tenemos colgados también fotografías, tenemos mapas, planos, tenemos prensa. La prensa dominicana, la diaria del siglo XX, está prácticamente completa, o sea que es un servicio que se le da a la comunidad nacional. Es la fuente más utilizada, la de ustedes. Los usuarios ven y buscan, cuando van al archivo, primero prensa, en segundo lugar libros, más que documentos, en tercer lugar ya documentos. Entonces, pero de todas maneras, como hemos asumido esa perspectiva de globalidad, pues hemos hecho también colecciones de lo que llamamos materiales especiales, que no son ni documentos textuales normales, ni prensa, libros o prensa, material hemerográfico y bibliográfico. Tenemos en ese sentido, entonces, fílmicas, tenemos mapas y planos, tenemos audios. Y todo eso, selecciones de esto, están colgados. Por ejemplo, de las aproximadamente 2 millones de fotos que tenemos en nuestros depósitos, ya cerca de 100.000 están descritas y colgadas en esta página web de la institución. O sea que hacemos un esfuerzo en ese sentido. En relación a lo que usted me pregunta sobre los fondos del exterior, debo decirle lo siguiente. Se ha hecho trabajo con otros países. Ya de Cuba, desde hace años, el investigador Gerardo Cabrera copió y transcribió, y nosotros publicamos 2 tomos de documentos relativos a nuestro país provenientes de la Real Audiencia que fue trasladada a Cuba. Entonces, lo que se salvó en lo fundamental ha sido rescatado. La historiadora de la ciudad de Santiago de Cuba, Aura Portuondo, también preparó 2 tomos que están publicados por el AGN. Ya ha sido en buena medida completado un proyecto de digitalización de fondos en España. Es la primera vez que el gobierno de España da permiso a un país latinoamericano para copiar todo lo relativo a su historia. Tenemos ya 1.035.000 imágenes aquí colgadas, procesadas, pero todavía el proyecto no ha terminado. Es un proyecto muy grande. Solamente en el Archivo General de India calculamos que quedan 400.000 imágenes por digitalizar, pero lo vamos a hacer. Y ahora mismo está en proceso un proyecto en Francia de traer para el país, y ya se ha traído una buena parte de la documentación relativa a nuestro país. Fuimos parte de Francia, una colonia francesa durante unos años. Entonces, bueno, y Francia ejerció una influencia muy grande en los siglos XVIII y XIX en nuestro país. Entonces, una parte considerable de esa documentación ya la tenemos aquí. Es decir, queremos ampliar ese espectro. Hemos hecho una labor además de rescate de patrimonio documental en todo el país, ayuntamientos, clubes culturales, parroquias, es decir, tratamos de que la documentación se conserve y se ponga a disposición del público. Profesor Casá, usted está hoy acá en su calidad de director del Archivo General de la Nación, pero usted es un intelectual y ya Yanesi le hacía una aproximación al ámbito un poco de la filosofía, si se quiere hablar de esa manera. Vivimos en una época que muchos califican como de agotamiento, de una sociedad que no sabe esperar. Y la historia, usted hacía el símil un poco también con lo que pasa con la prensa, tiene la intención de registrar y de dar perspectiva a momentos. Pero hay que saber esperar. Para los historiadores a veces el tiempo, por no decir siempre el tiempo, es necesario para dar una impresión. Pero esta sociedad no quiere esperar. Eso plantea una dicotomía, plantea una disyuntiva importante, porque hay historia reciente que importa y mucho para el resto de los días, ¿no? Sí, tiene toda la razón. Hay que dar respuestas. No solamente hay que producir, y desde luego hay que producir por principio. Yo por lo menos ya me planteo escribir libros aunque no los lea nadie, porque es una obligación, ya uno tiene el conocimiento, entonces debe dejarlo plasmado para si algún día tiene una utilidad social. Pero desde luego estoy de acuerdo con el planteamiento suyo de que
es urgente, es obligatorio romper las dificultades que existen entre la cotidianidad, el mundo normal y la producción intelectual. Yo creo que es un problema, además, no de este país. En este país es particularmente grave, pero es un problema general. Está vinculado a cambios de parámetros culturales y yo diría a pérdida de valores. Estamos en lo que el sociólogo francés Emmanuel Tot dice cero religión, es decir, pérdida total de valores. Él habla de 3 tipos de momentos religiosos, es un autor extremadamente interesante para mi juicio, para entender la vida del mundo de hoy, y entonces él dice que hemos llegado a religión cero, que es pérdida completa de valores. Lo dice un francés, y lo dice un francés conocedor de otras culturas, de manera que estamos viviendo esto, y esto nos plantea un dilema grave, no solamente a los intelectuales, yo diría es un dilema grave para la comunidad nacional, rescatar valores y rescatar mecanismos de cohesión social productiva. Eso es así yo veo el asunto. Roberto, la pregunta que hacía Yanesi, creo recordarla, usted no es muy hiperbólico, pero usted decía terrible el desconocimiento de la historia. Usted empleaba ese término terrible. El día pasado, a propósito del aniversario de la Constitución, y de ahí vino el acercamiento con usted para que viniera, decíamos que aquí la Constitución está ligada más que a determinado periodo, a determinado gobernante. Dice la Constitución de Hipólito, la Constitución de Leonel, la Constitución de Danilo. Ahora se apuntó a Abinader y la Constitución de Abinader. Pero viendo más para atrás, vemos también que esa ha sido la historia de la Constitución dominicana, que está ligada a coyunturas específicas. ¿Usted tiene alguna valoración de ese hecho? Que la Constitución no está pensada, como dicen la ley de leyes, la que norma la sociedad. Yo pienso que las constituciones a lo largo de nuestra historia han sido muy poco eficientes, muy poco efectivas para regularizar la vida social del país, visto en términos generales. Desde el principio comenzamos con una tradición constitucional liberal. Incluso nos podemos remontar a eso antes del surgimiento de la República, con la Constitución de Cádiz. Fue el segundo ordenamiento constitucional que tuvimos aquí. El primero fue el de Toussaint-Louverture, que, claro, estipulaba una autonomía autoritaria, despótica en la persona de Toussaint-Louverture. Eso tuvo muy poco efecto, no importa. Pero Constitución de Cádiz, ya una constitución plenamente liberal. Bueno, aquí no aplicó. No es el momento de entrar en detalles de qué pasó, por qué no, por qué las élites conservadoras capitalizaron la situación. Constitución de 1944, de noviembre, del 6 de noviembre, la más conocida. Una constitución perfectamente liberal, tomada de la Constitución de Estados Unidos, un poco de la Constitución de Cádiz y de la Constitución de Haití de unos meses antes, que era la más liberal de la historia haitiana. Bueno, un solo artículo, el 210, anuló esa Constitución. El 210 dice que Pedro Santana, el presidente de la República, puede llamar a un estado de excepción sin consecuencias, es decir, puede hacer lo que quiera. Entonces, bueno, no hay constitución en términos reales. Entonces hay una debilidad que yo creo que ha sido parte de la existencia del sistema político dominicano. De luego, eso ha tenido momentos distintos y intenciones distintas, porque ha habido corrientes de intenciones, por ejemplo, de constituciones plenamente liberales. Pongo el ejemplo sobre todo de la Constitución de Moca de 1858, donde estaban figuras como Ulises Espaillá, como Pedro Francisco Bonó, Benigno Filomeno de Rojas y Alejandro Angulo Guridi. Eran luminarias liberales y además muy constitucionalistas, sobre todo Angulo Guridi, que fue el principal en ese momento. Pero bueno, esa constitución duró 2 meses. Entonces llegó Pedro Santana, tomó el poder, sacó al grupo de Santiago y estableció una constitución más autoritaria que la de 1844, que era la de diciembre de 1854. Entonces, hay una relación entre intereses de los grupos políticos y de la forma, digamos, real en que opera la Constitución, no solamente en la letra, sino en su forma de operar. La Constitución de 1966 de Balaguer,
y como usted dice, de Balaguer. Ya no hablo de las de Trujillo, las de Trujillo eran las constituciones más democráticas del mundo, al estilo de lo que decía la Unión Soviética, que la constitución de Stalin de 1936 era la más democrática del mundo, y en la letra era así, pero bueno, eso no funcionaba como tal. La de Balaguer un poco lo mismo, pero resulta que el artículo 55 de la constitución de Balaguer, una constitución totalmente ajustada a los parámetros ya tradicionales del mundo occidental, eliminaba todo el resto. Y Balaguer mismo lo dijo, la Constitución es un pedazo de papel, dicho por el presidente de la República, algo gravísimo, pero que pasaba como si nada. Y así era, no había tal división de poderes. En los 12 años de Balaguer había división de poderes, sabemos que no los había, de manera que no había un real funcionamiento en los términos constitucionales prescritos. De manera que eso ha sido parte, ese desfase entre realidad efectiva y letra constitucional de la historia dominicana. Profesor Casas, tenemos que hacer una breve pausa comercial. Ya vamos a regresar con más de esta entrevista especial del periódico El Caribe, que la van a ver en las páginas impresas y digitales y también de nuestro canal cdn.com.de. Venimos ya. Regresamos con más de Despierta con CDN. Tenemos acá una amena conversación con el doctor Roberto Casá, director del Archivo General de la Nación, hablando de historia, de filosofía, también por supuesto de la feria que llevan adelante durante toda esta semana y que nosotros felicitamos además haberlo tenido con nosotros y que haya coincidido, profesor. Muchas gracias. Así es. Profesor, siempre vemos que nos publican archivos, nos desclasifican archivos de Estados Unidos y nos enteramos de cosas de la historia dominicana incluso. ¿El Archivo General de la Nación tiene también sus archivos clasificados que algún día vaya a revelar? No, todo es público. Fíjese, el fondo que puede dar lugar a mayores dificultades en ese sentido es el Fondo Presidencia, porque desde Leonel Fernández hasta Luis Abinader determinaron los dos presidentes que todo el Fondo Presidencia, todo lo que se produce en el Palacio Nacional, es el principal fondo del archivo, tiene 50.000 cajas, son 5 kilómetros lineales de estantería. O sea, eso es un mar donde está la historia desde 1924, aquí yo digo que está la historia, pero en un país pequeño donde todo llega a la presidencia de la República, como es la tradición nuestra, entonces es un fondo riquísimo donde hay de todo. Pero nosotros no hemos tenido que negar acceso a un solo documento en 21 años. No. La vocación es que no debe haber secretos. ¿Por qué? Entonces no ha aparecido la situación que está prevista en la Ley General de Archivos de no dar acceso a documentos hasta 30 años después de emitidos que toquen elementos de honra personal y de seguridad del Estado. Pero no tienen de esa categoría ustedes, ni de honra personal ni de seguridad del Estado. Es posible que las sí existan, pero no ha aparecido la situación. Nunca ha habido un escándalo que diga, se ha desconsiderado a fulano por un documento del AGN. No, eso no ha sucedido. Entonces, los archivos que pueden tener más elementos de seguridad del Estado no pasan al AGN, que son los archivos de la Dirección Nacional de Investigaciones, DNI, archivos del J2, que es la sección de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Nosotros no recibimos esos archivos ni los pedimos. Deberían pasar a los 30 años al AGN, pero nosotros hemos decidido por política que sean las propias Fuerzas Armadas y el propio DNI que determinen cuándo pasan sus archivos. El director del DNI hace varios años me dijo que iba ya a pasar una parte desclasificada de documentos y desde luego eso sería muy bueno. El día que se haga, pues nosotros los recibiremos. Ojalá. Doctor, ¿y el personal técnico que maneja el archivo, los archivistas, dónde pueden formarse? ¿Es escaso este personal? ¿Hay gente que se interesa en aprender eso? ¿Dónde se puede aprender? ¿Fuera del archivo? ¿O si ustedes tienen un área especializada para formar solo al personal que van a contratar? ¿O si tienen algunos cursos o talleres que la gente pueda acceder y formarse en esta materia? Tenemos 3 niveles de formación, que son una introducción general a la archivística, breve introducción que se le ha dado prácticamente al Estado entero,
a todas las oficinas que tienen que ver, a todas las secciones de las oficinas que tienen que ver con el archivo. Se logró felizmente de parte del Ministerio de Administración Pública que ya se reconozca una sección formal en todas las oficinas del Estado de archivos. Entonces eso es un aliciente importante porque dignifica la función del archivero y obliga a que sea una labor estandarizada de acuerdo a parámetros que se determinan por el propio Archivo General de la Nación, porque nosotros somos no solamente archivo nacional, sino también rector del Sistema Nacional de Archivos. Entonces, tenemos, por ejemplo, una norma dominicana de descripción archivística a la cual deberían, relacionarse, no de manera mecánica, pero sí relacionarse para que haya unidad de criterios y comunicación entre los diversos archivos, las diversas instituciones, por lo menos del Estado, que están adscritas al Sistema Nacional de Archivos. Esa es la primera, introducción general a la archivística, que dura muy pocos días. Luego tenemos un diplomado, que lo han tomado centenares de personas, quizás el subdirector aquí presente, José Vilches, tiene la información más precisa que yo, pero se han dado, yo pienso que más de 10 o 12 diplomados, yo pienso que más de 12, porque generalmente se da por lo menos uno al año, que dura varios meses y que ya permite un conocimiento sistemático de la archivística. Pero además de eso hemos dado 3 ediciones de una maestría en archivística. De manera que yo diría que la mayor parte del personal dirigente de la institución ha recibido esa maestría en archivística, casi todos los que son jefes de departamentos o de divisiones. Debo decir que ya en los últimos tiempos todas esas labores las hace personal del AGN. En los inicios, por ejemplo, la maestría dependió mucho de personas traídas del exterior. Cuando nosotros llegamos en 2004, yo diría que solo había una persona con estudios superiores de archivística en el país, una persona que yo reconociera, archivos superiores, formales. Hoy día, bueno, nosotros rápidamente enviamos a España a un grupo de compañeros a hacer una maestría en España, y son ellos, por ejemplo, el aquí presente subdirector José Vilches, él tomó la maestría en España, y compañeros como él que han hecho maestrías o han hecho estudios propios y han aprendido a lo largo de su trabajo, pues son los profesores de estos 3 niveles. O sea, ya es un profesorado con excepciones nacional, propio de la institución. Entonces sí, estamos haciendo gestiones para que una universidad ya introduzca una licenciatura en archivística, y probablemente ya pronto la abra, una licenciatura, que sería lo más adecuado, porque lo de maestría, claro, se da la formación, pero no es lo más correcto. Lo correcto es que la persona se forme desde el inicio como archivero. Doctor, sin importar época o lugar, el poder siempre se ha obsesionado con controlar la historia. Desde esa lógica, el archivo, usted nos relató lo que han hecho con los fondos existentes, pero con esos fondos que se perdieron en sucesos históricos, por ejemplo, después de la caída del Trujillato, o cuando la guerra, o las manipulaciones que pudieron hacerse en los 12 años, o sea, fondos que se distrajeron, que se perdieron, que se guardaron, que se destruyeron. ¿Cómo el archivo funciona fuera de las puertas del archivo? ¿Cómo es el buscar esas piezas sueltas de la historia que reposan en bibliotecas personales, que quizás están dispersas en otros centros académicos? Hemos tenido mucha receptividad en estas labores de rescate de patrimonio. Por ejemplo, le puedo decir, la biblioteca de Emilio Rodríguez de Morici. Primero, la Fundación Rodríguez de Morici, su nieto y el licenciado Bernardo Vega, que es el presidente, nos autorizaron a la documentación pasarla al AGN. Los documentos de don Emilio están en el AGN. Pero la biblioteca había sido depositada en INTEC. Bueno, la estamos digitalizando o ya está digitalizada. Pero no es una sola biblioteca. Allá hay libros, allá hay folletos, allá hay periódicos, allá hay manuscritos. Entonces, le pongo el ejemplo, igual que el de Betilio Alfaro Durán, otro prominente historiador que reunió muchísima documentación, que está en la Academia Dominicana de la Historia,
y en colaboración con la academia también hemos digitalizado esa colección. De manera que le pongo estos dos ejemplos de los más sobresalientes, pero podría abundar en muchísimas instituciones que nos han abierto sus fondos para nosotros digitalizarlo. Y a veces han salido libros de ahí, por ejemplo, la correspondencia de políticos alrededor del gobierno de Francisco Gregorio Villini salió de un archivo municipal de Baní. Entonces tuvimos la colaboración, se copió y se sacó un muy buen libro sobre la documentación política durante la presidencia del presidente Villini. Le pongo de ejemplos, ¿verdad? Pero así hemos logrado recuperar mucho material de otras oficinas. Doctor Casá, en virtud de la irrupción de la inteligencia artificial, que ya no es necesariamente nueva, porque ya tiene algún tiempo, quiero saber cuáles son las aplicaciones posibles que el archivo está viendo con este tipo de alternativas tecnológicas. Y no quiero yo dejar de preguntarle ya en su condición de historiador, ¿cuál cree usted que es el evento histórico al que se le manipula con mayor recurrencia? El evento histórico de la República Dominicana al que se asiste de una manera equivocada o errónea en mayor medida, porque esas imprecisiones históricas son las que a veces la gente tiene que estar corrigiendo una y otra vez. Los historiadores saben de eso. Esas dos preguntas, porque sé que el tiempo se nos acaba. Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué se manipula? Yo diría que se manipula todo. No le puedo decir uno más que otro, pero hay eventos rodeados en el misterio o en elucubraciones y en disputas interpretativas. Yo acabo de publicar hace unos meses un libro sobre la tradición de la religión de Oliverio Mateo. Bueno, yo me encontré con versiones totalmente disímiles y tuve que, respecto a la matanza del 28 de diciembre de 1962, yo tuve que dedicar un capítulo de ese libro a exponer simplemente qué dice cada quien. Y desde luego yo saco mis propias conclusiones, intereses, perspectivas culturales distintas, posiciones en torno a ese acontecimiento. Bueno, hay de todo. Pero le pongo un ejemplo de algo que ha sido muy debatido, porque se ha dicho, por ejemplo, que la matanza del 28 de diciembre obedeció a un plan de golpe de Estado. Yo refuto ese punto de vista, mi conclusión personal, e incluso entrando en contradicción con las visiones de los que estuvieron ahí, de personas que estuvieron ahí, porque eso es complicado. La historia se presta por razones de intereses, de visiones, de perspectivas diversas, ideológicas incluso y hasta personales, a todo este tipo de debates, que desde luego a los historiadores corresponde examinarlo. Excúseme, la primera pregunta. Sí, la primera pregunta tenía que ver con el tema de la inteligencia artificial y la aplicación para el archivo. Muy pertinente. Nosotros, fíjese, desde el inicio de la gestión, optamos por un desarrollo acorde con la tecnología moderna. Y no lo hemos visto como un fetiche, sino como una realidad conveniente. Existe la digitalización. La primera discusión que tuvimos fue microfilme, cuando todavía se usaba mucho el microfilme hace 21 años, o digital. La mayoría de los expertos nos decían, no se metan en lo digital, que cambian los formatos. Bueno, no hemos tenido problemas con cambio de formatos en 21 años, o 20 años, o 19 años. Es decir, ha sido exitoso. Y el microfilm lo ve una persona, pero la imagen digital la ven miles de personas al mismo tiempo. Claro. Entonces optamos por ahí. En este momento ya estamos avanzando en la elaboración de un programa para los documentos electrónicos, los documentos que no se emiten nunca en papel, sino que solamente son digitales. Claro. Y eso es creciente, eso es fundamental, en la perspectiva de que el archivo debe estar acorde con los tiempos, con el presente y adelantarse al futuro, que es lo que tratamos de hacer. ¿Por qué? Tenemos que responder no solamente a la documentación del pasado, sino a la documentación del presente, porque es la que va a servir para el futuro. Entonces, en esa preocupación, también hemos visto la posibilidad, que está en estudio, de utilización de la inteligencia artificial. No como un fetiche, tuvimos un encuentro nacional de archivos hace 2 semanas, y ahí se discutió con puntos de vista muy disímiles de personas que objetan la aplicación de la inteligencia artificial, hasta que otros que aceptan que sí, con las restricciones del lugar.
Claro. Vamos a tratar de contratar a un experto para que nos dé una propuesta de cómo integrar la inteligencia artificial a algunas cosas que ya hemos identificado. Por ejemplo, reconocimiento de escrituras antiguas. Claro. Bueno, eso multiplicaría el trabajo de una manera tremenda. Genaro Rodríguez, que es paleógrafo, dice que a veces en documentos del siglo XVI se pasa un día para transcribir una página. Un día una página. Entonces, bueno, si la inteligencia artificial llega a funcionar, Claro. eso irá en beneficio enorme de todos los interesados en leer esos manuscritos. Traducciones de otros idiomas, bueno, ya eso está bastante probado. Sí. Entonces también pensamos, porque tenemos muchos documentos en otros idiomas, en inglés y en francés principalmente. Elaboración de fichas. No vamos a descartar el componente humano, pero si le damos un formato de las partes de una ficha a la inteligencia artificial, se mete el documento y suponemos, eso está en proceso de prueba todavía, pero esperamos que sí va a ser exitoso. O sea que sin darle una importancia exagerada, yo diría de fetiche, como es propio del mundo de hoy, pero esperamos que sí, que la inteligencia artificial sea productiva para los fines nuestros. Roberto, vamos a terminar con un mensaje suyo, una invitación a la gente sobre la feria, pero una inquietud. El vínculo del archivo con las provincias. Usted ha dicho, está a mano de todas partes porque eso está digital, pero ¿hay una relación directa con la provincia o simplemente se limita a que el que quiera acceder ahí lo tiene todo? Sí, esto es muy importante porque aunque somos un país pequeño, también somos un país muy centralizado. Santo Domingo es una parte exagerada que no se corresponde incluso con la porción de la población. De 11 millones, tenemos aquí en esta ciudad 4 millones. La mayoría vive fuera de la ciudad, pero gran parte de los negocios y de las actividades se hacen en esta ciudad. Nosotros, para acercar a los usuarios a sus documentos de emisión, a los documentos de emisión relacionados con ellos, hemos contemplado la creación de archivos regionales. Hasta ahora solo existe uno en San Juan de la Maguana desde hace años. Yo diría que ha sido una experiencia exitosa porque ha recopilado información proveniente de las oficinas del Estado en un espacio regional. Dentro de unos días, posiblemente los primeros días del año que viene, se inaugura ya el Centro Regional del Cibao Central en Santiago. Ahí va a haber una documentación enorme donde se podrá prestar atención al rescate y para uso además de la población tanto de Santiago como de ciudades cercanas. Y está prevista la fundación de 2 archivos regionales más, pero han tenido dificultades por falta de recursos. Se han comprado los locales, pero no se ha podido todavía avanzar más por diversas razones. Uno es La Romana, que hemos visto que es el punto más equidistante de la región este, y el otro en San Francisco de Macorís, que es la región nordeste, que también le acordamos mucho peso en términos de vida social y de tradiciones, etc. Eso es hasta ahora lo que hemos contemplado para acercar al usuario a la documentación emitida en sus lugares. Bueno, Muchísimas gracias. la invitación a la gente para que asista, Bueno. para que se acerque a la historia, porque en ese lamento suyo está que la historia es un instrumento para la identidad de los pueblos y para crear también ciudadanos de un país. Una invitación a la feria que estará hasta el viernes. Les agradezco sobremanera a todos ustedes esta oportunidad de exponer a los oyentes, a los asistentes a estas entrevistas tan importantes sobre la Feria del Libro de Historia Dominicana, que ya va por su 12ª edición, es decir, ya es una tradición consolidada que tiene el propósito de acercar principalmente a los jóvenes a la lectura, que es algo decisivo. En esta feria se hacen talleres de lectura, se dan conferencias, se hacen encuentros de autores con principalmente jóvenes y se presentan los libros como es de rigor, libros tanto del archivo como de otros autores, de manera que es una especie de actividad de acción cultural que es la principal que hacemos cada año, porque a través del libro también perseguimos animar
el conocimiento de nuestra historia y de nuestra cultura. Muchísimas gracias, profesor Casá, por habernos acompañado. La entrevista continúa y usted la verá en su totalidad en el periódico El Caribe, en su versión tanto impresa como digital. Nosotros vamos a hacer una breve pausa acá en Despierta con CDN y regresamos enseguida.